Discapacidad en Acción. Programa dirigido a las personas con y sin discapacidad, generando el punto de la inclusión. Bienvenidos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Discapacidad en Acción. Esta semana les acompaña aquí en cabina Gonzalo Tolosa, su amigo, y de nuevo con nuestros periodistas Diego Jonathan, que desde el tema de edición y sus audios y entrevistas nos van a acompañar hoy con un tema muy importante. Estamos a puertas de una fecha que es trascendental para Colombia, para nosotros y sobre todo la población con discapacidad, debido a que desde el marco legal colombiano es que muchas de las acciones que son necesarias para una calidad de vida se debaten en el Congreso. Vamos a estar a puertas de las elecciones y hoy tendremos un programa que nos va a llevar a entender un poco más la importancia del voto. El voto, un derecho y un deber de los ciudadanos. Sin más ni más, bienvenidos a nuestro programa Discapacidad en Acción. Aprendamos de la discapacidad. Vamos con nuestra primera sección, Aprendamos de Discapacidad. Hoy tendremos varias cositas para aprender. Primero que todo tendremos un ABC de lo que es la votación, cómo es el proceso de votación ahorita que viene para el 13, qué alcance tiene, cómo implica, qué elegimos, una información general y cómo votar ese día. También tenemos dos invitados. Un invitado es el doctor Martín Tolosa, abogado constitucionalista, que nos va a hacer una breve reseña sobre la importancia del voto para el ciudadano, visto y articulado de la Constitución. Y también tendremos más adelante a nuestro querido amigo Diego Jonathan Moreno, quien nos va a compartir la directiva número 011 del 15 de agosto de 2018, la cual establece las recomendaciones sobre las garantías que permiten el ejercicio del voto a los ciudadanos con discapacidad para cualquier jornada de tipo electoral. Sin más ni más, empezamos con nuestra sección. Y como les dije, vamos a empezar con lo que se llama el ABC de la votación en esta elección del Congreso del año 2022, la primera que tendremos durante este presente año. Iremos con el primer tema, que es ¿qué elegimos? Entender este domingo qué es lo que vamos a elegir, para qué es que nos convoca el gobierno a hacer uso de nuestro derecho y deber del voto. Pues este domingo elegimos nada menos y nada más, señoras y señores, que Senado, Cámara de Representantes, y está el tema de la consulta interna de los partidos. Sin más ni más, vamos a explicar brevemente qué significa cada una de estas partecitas que vamos a tener para profundizar un poco. Bueno, empezamos. ¿Qué elegimos? De lo primero que vamos a elegir ahorita este domingo va a ser el tema de las listas al Senado, ¿sí? Vamos a recordar brevemente que el Senado está compuesto por exactamente 108 senadores, o sea, vamos a elegir 108 personas de nuestro país, territorio nacional, para que nos representen en el Senado de la República. Este domingo elegimos a 107 de esos 108. ¿Por qué? Porque es que hay un puesto en el Senado que es para el presidente. Acuérdense que tenemos elecciones presidenciales y el que tenga la segunda votación, o sea, no el que tenga la segunda votación, automáticamente, como no gana, tiene derecho a un voto en el Senado. Entonces elegiremos los 108 curules, 107 de parte nuestra directamente, ¿sí? Para que esas 107 personas por un periodo de 4 años nos representen. Acuérdense que solamente podemos votar por un solo senador, y esto es del territorio nacional. Podemos votar por cualquier senador del territorio nacional, estemos donde estemos. Si estoy aquí en Santander, lo ideal es que votemos por los senadores de Santander, pero esta es una elección que es nacional. Podemos hacer uso de nuestro voto para el tema nacional. También ese día vamos a votar para la elección de la Cámara de Representantes, de las cuales son 188 curules que vamos a elegir, ¿sí?
Ahí voy a explicarles brevemente cómo elegimos a 188 curules. Son 161 curules para los 32 departamentos y la capital de Bogotá. Es decir, ahí sí es necesario que nosotros votemos por los representantes de nuestro departamento a la Cámara. Son 161 curules departamentales. También tendremos algo muy interesante, que son 16 curules para lo que se llama la CITRET, ¿sí? Que son las circunscripciones transitorias para la paz. Esto solamente aplica a 16 departamentos puntuales, entre los cuales no está Santander. Entre esos departamentos están Antioquia, Tolima, Córdoba, Bolívar, Cesar, Putumayo, Nariño, Cauca, Bolívar, Arauca, Caquetá, Chocó, Meta y otros por ahí. Pero Santander no se encuentra. ¿Por qué? Porque estos son departamentos que están relacionados con todo el proceso de reparación de víctimas del proceso de paz. Entonces, nosotros aquí en Santander no vamos a poder hacer ese tipo de votación, ¿sí? Se eligen los representantes por departamento, también para un periodo de 4 años. También viene un tema súper importante que se va a elegir este domingo, que son las famosas consultas interpartidistas. ¿Qué es eso? Los partidos políticos organizados, unas alianzas que hay, van a elegir cuál va a ser su representante en las elecciones presidenciales. Entonces va a haber 3 consultas de ellos que son internas. Cada una tiene varios candidatos y podremos elegir el que más se identifique o veamos que nos represente o nos identificamos con él, con esos tarjetones. Va a haber 3 consultas, solamente podemos tomar uno de ellos para poder elegir, ¿sí? Les recuerdo que ese tarjetón es importante solicitárselo a los jurados porque ellos realmente creo que no lo van a promover en el sentido de que no es muy voluntario, entonces lo ideal es que nosotros lo solicitemos, ¿sí? Eso con base a lo que vamos a elegir este día domingo. Ahora vamos a darles como una información general en este ABC sobre cómo son estas elecciones de este domingo. Temas como cómo está el censo electoral, los candidatos inscritos, el tema de las urnas, todo lo que es el tema de firmas, accesibilidad, cómo está estructurada ya de una forma más organizacional todo este proceso electoral. Les contaremos que por lo menos ahorita el gobierno y la registraduría destinó la ubicación de 12.262 puestos de votación a nivel nacional, ¿sí? De los cuales, nacional e internacional, de los cuales 2.262 nacionales y 250 en el exterior para un total de 12.512 puestos, de los cuales en su mayoría son del sector rural, debido a la alta presencia de los municipios. Eso es la parte de, puestos para votar, sí que hay, así que es importante que por lo menos también conozcamos dónde están nuestros puestos de votación. ¿Cuántas personas están autorizadas para votar mayores de edad, ciudadanos colombianos? Exactamente, ¿sí? 20.030.708 mujeres y 18.786.639 hombres, con un potencial electoral de 38.817.347 electores. En esos 12.000 puntos habrá un total de 112.000 mesas para que todo este personal, cerca de 38 millones de personas, se acerquen a votar. Sea interesante dato, ojalá todos votáramos. Como les dije, la mayoría de mesas son rurales, ¿sí? ¿Cuántos candidatos tenemos? Creo que esta es una de las elecciones donde más candidatos hay inscritos. Las listas han aumentado. Tenemos un total de 925 candidatos al Senado, 1.493 a la Cámara y 402 candidatos a las elecciones por CITRET en los 16 departamentos que habíamos mencionado antes. Ahora un detalle muy sencillo y práctico sobre el tema de los tarjetones, de cómo están constituidas las tarjetas electorales, como para que tengamos un tip de las tarjetas. Las tarjetas tienen algo muy curioso. Quienes pudimos participar en el 2018 en las elecciones, nos dimos cuenta de que eso era un papel grandísimo, era un tarjetón inmenso donde estaban todos los candidatos con todas las listas de partidos, con un poco de casillas, y tocaba que elegir una parte en Senado, en Cámara, y todo eso venía en un solo tarjetón.
Este año uno de los cambios que hay es que va a ser tarjetones independientes. Uno para Senado, uno para Cámara y el de las consultas. Todos van a ser como independientes. En el tema del tarjetón del Senado, ¿sí? Es el tarjetón más grande, ¿sí? Si las personas con discapacidad visual lo pueden identificar por el tamaño de los 3 tarjetones, es el más grande en el tema de Cámara, Senado y CITRET, es el más grande debido a la gran cantidad de candidatos. Acuérdense que solamente se puede votar por un candidato en los tarjetones de Senado, uno solo, ya sea por circunscripción nacional o circunscripción indígena, ¿sí? Un solo candidato. La tarjeta de la Cámara, ¿sí? Tiene 3 tarjetones también, ¿sí? Uno le dice al jurado por cuál va a votar, porque hay circunscripción territorial indígena y afro, entonces uno elige por cuál votaría, ¿sí? El que es territorial, digamos, el departamento es el más grande, el indígena es el más pequeñito y afro es el intermedio, ¿sí? Uno le dice al jurado por qué circunscripción quiere votar. Y las tarjetas de las consultas son las 3 de igual tamaño, son las de los partidos, entonces no tienen pérdidas si las queremos identificar por tamaños, ¿sí? Recordar que en las elecciones un ciudadano máximo puede echar 3 tarjetones o aplicar a 3 tarjetones en su intención de voto, ¿sí? A no ser que esté ubicado en un departamento que sea del CITRET, y ahí sí podría aspirar a un cuarto tarjetón. Pero en el caso de nosotros Santander, compañeros, solamente con 3 tarjetones. Senado, Cámara y, importante, si lo podemos hacer, el tema de la consulta interpartidista, si está dentro de las perspectivas de cada uno, realizarlo. Otro tema importante, el de las urnas, ¿sí? Las urnas, también va a haber urnas para que las personas con discapacidad puedan acceder, ¿sí? Y no hay problema porque ahorita tenemos otra modificación también versus las elecciones del 2018. Va a haber 4 urnas en el caso de los departamentos CITRET y 3, digamos, en los de nosotros, donde en una urna se deposita la de Senado, en otra la de Cámara y en otra urna el tema de la consulta interpartidista. Así que no hay problema si es por eso también. Antes lo echábamos todo en una sola, ahorita es eso. Igual si nos llegamos a equivocar y depositamos el voto en la urna que no hay problema porque la urna es más como para apoyo de clasificación a los jurados que más que por otro concepto. Igual ellos van a revisar y si una papeleta quedó mal echadita, como se dice, pues la ubican en su debido lugar de conteo, pero las urnas separadas facilitan la labor de conteo de los jurados, ¿sí? Eso tenemos en las urnas. Y el tema de los cubículos, ¿sí? También por favor, tener en cuenta de que en los 12.000 puntos de votación que nombramos antes, 12.500 y algo, va a haber siempre un cubículo apto para personas con discapacidad. Según un memorando del 24 de agosto de 2020, el memorando 7, que se envió a los registradores por parte del registrador nacional, todos los registradores territoriales deben garantizar la accesibilidad a las personas con discapacidad al interior de los puestos de votación. Así que tranquilos que simplemente es ir que ya en todos los 12.000 puestos de votación va a haber cubículos para personas con discapacidad, ¿sí? Otro tema en los cubículos también va a haber instructivos para que todas las personas puedan entender cómo la marcación, tanto en los cubículos para las personas sin discapacidad como personas con discapacidad van a estar los respectivos instructivos, así que no hay problema. Y otra medida que se va a imponer este año para evitar un poquitico el tema de la suplantación electoral es que vamos a tener, ahorita que explicamos el proceso de votación, un tarjetón, un formulario que creo que es el E11 para los jurados, en el cual ellos tienen que decirle a la persona que firme y estampe su huella para evitar temas de suplantación. El tema de la tecnología, la biometría y todo eso, las estaciones biométricas solamente se va a implementar para 20.000 puestos, así que serán contaditos los lugares donde tengamos eso. Lo ideal sería que algún día fuera en todo para evitar todo este tema de suplantaciones, ¿sí? Pero ahí vamos. Y por último, ¿cómo está la accesibilidad?
como les decía, la ley 1227 de 2008, que la llaman la ley bajo techo, ¿sí?, de las condiciones de puestos de votación, siempre establece que los registradores deben garantizar y el Estado la accesibilidad de los puestos de votación. Por eso se trata de que los puestos de votación sean siempre en los primeros pisos, evitar que sean en segundos niveles. Si es en un segundo nivel, pues el lugar debe tener las debidas ajustes razonables, llámese ascensores o rampas, para que las personas puedan acceder con toda tranquilidad. Pero esta ley 1227 da unos lineamientos especiales para que los puestos de votación sean usualmente en niveles más accesibles, más del primer piso. ¿Sí? Con este tema cerramos sin antes no olvidar que va a haber los tarjetones de braille como siempre, ¿sí? Va a haber tarjetones en braille solamente para Cámara y Senado, no para la consulta. ¿Vale? Así que nuestra querida población de discapacidad visual ya saben que esos tarjetones van a estar ahí y los va a tener no la mesa del jurado donde va a votar, sino lo tiene el delegado de la registraduría en cada punto de votación. Así que es importante saber este tema. Ahora nos vamos con unos tips antes de irnos a votar, para que no se los olvide el día que vayamos a salir, el día domingo que viene, 13 de marzo, ojalá puntualitos, 8 de la mañana estar saliendo para los diferentes puestos de votación. El primer tip súper importante, primero que todo, saber dónde tengo inscrita mi cédula. Según la inscripción de mi cédula, cuál es mi puesto de votación, llámese un colegio, una escuela, un centro de ferial, un recinto especial que hayan ajustado para eso. Lo importante es detectar primero dónde está nuestro punto de votación. Segundo, acudir a ese punto. Si eres persona con discapacidad que necesitas del acompañante, ir con el acompañante o persona que nos ayude a desplazarnos mejor. Sí, hacer la fila. Recuerden, compañeros, que según el artículo 16 de la ley 163 de 1994, hay prelación para las personas adultas mayores y personas que tengan discapacidad. Así que podemos pedir que nos den la prioridad, porque esto ya es algo que por ley está autorizado. No hacer esas largas filas, porque las filas a veces en las mañanas son muy largas. ¿Sí? Hay la prelación. Los señores de la Policía Nacional ya tienen claro eso, así que no se preocupen, pueden hablar con ellos o con los que estén encargados, que usualmente son la policía, y ellos van a permitir que ingresemos rapidito, ¿sí?, al punto de votación. Ahí nos van a indicar, una vez ingresado al punto, nos van a identificar cuál es la mesa que nos va a corresponder a cada uno para votar. ¿Sí? Ojo, dato importante, antes de salir de la casa, lleven la cédula, no la dejan porque después no pueden votar. Llegan allá y quedan, mejor dicho, más aburridos que digo que. Llevar la cédula es lo primero, se me olvidó decirles, antes de salir de la casa revisen la cédula. ¿Por qué? Porque es lo primero que el jurado le va a preguntar. La cédula de ciudadanía. Recuerden, compañeros, que tenemos dos cédulas en Colombia autorizadas. La cédula amarilla, la que hemos cargado siempre, ¿sí?, que es la que se ha venido manejando comúnmente, y ya está la cédula digital, la cual una puede solicitar en la registraduría y se lleva en su teléfono celular. Esa tiene un coste, creo que es de 53.000 pesos, y se puede solicitar. Las dos son documentos ya válidos para presentar ante una mesa de votación. ¿Sí? Una vez el jurado recibe nuestra cédula, ellos van a confrontar que estemos en la mesa que estemos en el debido derrotero y listado, e inmediatamente me van a pedir el tema de que les decía antes, la firma. Vamos a tener que firmar y estampar nuestra huella. ¿Sí? Si de caso no sabemos firmar, pues podemos colocar una X y el jurado va obviamente a dejar eso por escrito, si no se sabe firmar. Y también el jurado nos puede ayudar en el tema de estampado de la huella, digamos en el caso de las personas con discapacidad visual. Pero es súper importante este paso y hay que hacerlo, igual es un requisito. Seguidamente, ¿qué va a pasar? Seguidamente el jurado nos va a preguntar, ¿sí?, ¿por quién va a votar en el Senado? Recuerde que ellos hacen esa pregunta, ¿por qué? Porque de acuerdo a lo que nosotros respondamos, nos entregan un tarjetón. Para el Senado hay dos tarjetones, acuérdense, está el tarjetón para circunscripción nacional y el tarjetón para la circunscripción indígena. Entonces, ellos nos van a decir por quién van a votar. Si van a votar por un senador a nivel nacional, díganlo por senador nacional, o si van a votar por un representante indígena, lo dirán, y el jurado le entrega un solo tarjetón de esos dos. También el mismo ejercicio para la Cámara, él les va a preguntar si van a votar
por la Cámara Regional o van a votar por el tema de la Cámara Indígena, o si caso que si tenemos otro tipo de elección por indígenas, pues nos van a entregar uno de los tres que hay, ¿sí? Y el tema de la consulta. Usualmente si el jurado no pregunta si van a votar por la consulta, hay que decirle, señor jurado, yo voy a votar por la consulta tripartidista y voy a votar. Entonces, por favor, necesito el tema de la consulta tripartidista, ¿sí? Si su merced no se acuerda de por qué, cuál de las tres consultas va a votar, porque eso hay tres como con nombres muy parecidos, no, voy a votar por X candidato, ¿sí? Si se referencia más el nombre del candidato, usted le dice al jurado, no me sé el nombre de la coalición o la alianza, pero me sé el nombre del candidato, por favor entrégueme el tarjetón de ese candidato. Y el jurado le tiene que entregar ese tarjetón. Entonces ahí sí, su merced, juiciosita, nos vamos para el cubículo, ¿sí? Ya sea el cubículo accesible que tiene que estar ya ubicado en cualquier parte del recinto o cualquiera de los otros cubículos de las mesas, ¿sí? El tema del acompañamiento. Recuerden que está permitido el acompañamiento para el tema de la votación. Según el artículo 16 de la ley 163 de 1944. Ese acompañante es para varios casos, para personas mayores de 80 años, personas con discapacidad visual o personas con una limitación física en el tema de desplazamiento y movilidad, ¿sí? Entonces es importante que eso lo recuerden. Pueden estar acompañados para este tema de depositar su voto, marcar su voto, sobre todo, ¿no? ¿Sí? Entonces no se preocupen si va el acompañante. El jurado y la policía tiene que permitirlo, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Listo, ya tenemos el tarjetón, nos vamos para el currículo y hacemos el ejercicio de nuestro voto, que es elegir con total libertad y tranquilidad en el cubículo cuáles son nuestros representantes para Cámara, Senado o consulta tripartidista si lo vamos a hacer, ¿sí? Un solo voto, recuerden, un solo voto por partido, marcar con una X, con un punto, cualquier marcación es válida. Si van a hacer un dibujo, una cara feliz, esa marcación es válida. Lo importante es marcar. La ley nunca dice que sea una X, dice marcar. Marcar, y marcar puede ser un punto que se resalte bien con tinta o es importante es marcar. En el caso de las personas con discapacidad visual, marcar con braille no sé hasta qué punto puede ser adecuado, pero sí es mejor marcar con un plumoncito, con el lapicero que nos dan, marcar con la X o con un puntico, como sea, o hacer el mamarracho y rayar, hacer unas rayas y ese es marcar. Ahí ya hago pleno ejercicio de mi voto, ¿sí? De una vez hacemos eso en nuestro cubículo con la debida calma, podemos pasar a depositarlo, si nos acompaña una persona que nos ayuda a depositar nuestro voto, y ahí sí nos vamos a la mesa y nos van a entregar la cédula. Recuerden que una vez el jurado primero nos pide la cédula, se queda con ella hasta que nosotros nos ejercamos nuestro derecho de voto. Ellos nos devuelven la cédula y nos la entregan con nuestro certificado electoral, el cual nos va a servir durante el tiempo a las otras elecciones para varios procesos, ya sea de descuentos o incentivos o beneficios en varios procesos administrativos en el territorio nacional, ¿sí? Ya una vez terminado todo eso, tranquilos, podemos irnos para la casita y ya ejercimos nuestro voto como ciudadanos, un derecho y un deber. Espero que esto les haya ayudado a tener como un poco más de claridad sobre qué vamos a hacer este 13 de marzo de 2022. De nuevo, unas elecciones para el Congreso y Senado de la República. Muy buenos días. Mi nombre es Martín Tolosa Sarache y voy a comentar algunas razones sobre la importancia del derecho al voto. El derecho al voto también es conocido como el derecho al sufragio, esto es, el derecho a elegir y ser elegido. El derecho al sufragio surge cuando se cumplen con unos requisitos mínimos, como tener la edad suficiente, contar con la plenitud de derechos civiles y políticos, ser nacional colombiano y se está inscrito en el censo electoral. Ahora, hay personas que a pesar de querer ejercer el derecho al sufragio no pueden, porque perdieron sus derechos políticos, como los condenados en un proceso penal, los militares que prestan obediencia al Estado, los menores de edad o incluso las personas que presentan deficiencias de salud mental
o también porque las circunstancias de hecho no se lo posibilitan. Los grupos armados al margen de la ley no los dejan, o porque viven a muchas horas o días de camino de un puesto de votación, o sencillamente porque en el lugar donde viven no hay puestos de votación. Entonces, cuando lleguen esos deseos abstencionistas, considere en primer lugar el privilegio que usted tiene para ejercer ese derecho, porque tiene la capacidad electoral activa. Pero en segundo lugar, por todo lo que históricamente ha sucedido para que usted pudiera votar. El derecho al sufragio no es algo gratis. Es un derecho que se ha alcanzado a través de los siglos. Detrás del derecho al voto hay mucha sangre derramada, grandes luchas, sacrificios y sangrientas batallas. La historia es testigo de cuántas personas tuvieron que incluso morir para que nosotros hoy tuviéramos el derecho al voto. Entonces, dejar de votar es darles la espalda a los mártires de los derechos políticos. Y por eso es que todos los estados hacen lo posible para que usted pueda participar en las elecciones. Y Colombia no es la excepción. El artículo 2 de la Constitución colombiana señala que uno de los fines del Estado es facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación. Mire, desde Aristóteles, desde hace más de 2000 años, se ha considerado que la participación en las decisiones de la comunidad es en sí misma esencial para el bien de toda sociedad. Y gracias a esa evolución histórica del Estado, usted hoy puede participar en las decisiones de su comunidad. Pero no nos quedemos solamente en la democracia electoral, en reducir el todo a las votaciones. Cuando usted vota, está dando inicio ni más ni menos a todo el proceso político que establece la Constitución. El artículo 40 de la Constitución nos dice que todos los ciudadanos tenemos el derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder. Cuando usted vota, está participando, está haciendo uso del derecho a conformar el poder político. Está contribuyendo a la configuración de la maquinaria estatal que se encargará de tomar las decisiones sobre su propio bienestar. Y cuando usted vota, también está haciendo uso incluso de un control político. Cuando vota tiene la posibilidad de evitar que alguien, por diversas razones, resulte reelegido. Y dejar de votar es no hacer uso del derecho legítimo al control político. El derecho al voto usted tiene por el solo hecho de ser persona. Y es bueno recordar que por el hecho de ser persona usted tiene responsabilidades hacia sí mismo y hacia la sociedad. Por eso el artículo 95 de la Constitución nos dice que el ejercicio de los derechos y libertades implica responsabilidades. Toda persona está obligada a cumplir la Constitución y las leyes. Por eso nos dice el artículo 95 que es un deber de la persona y del ciudadano participar en la vida política, cívica y comunitaria del país. Y si usted no participa en la definición de la vida política del país, usted no es más sino un ser irresponsable. Después no se queje porque no son desconocidos sus derechos, como el derecho al trabajo, a la salud, a la vivienda digna o el derecho a un ambiente sano. Porque es que usted no cumple ni siquiera con los requisitos mínimos como persona y ciudadano, como el derecho al voto. Entonces, el primer eslabón para la defensa de sus derechos es ejercitando el derecho al voto. Quiero recordar que ese derecho al sufragio se caracteriza por ser
universal, libre, igual y secreto. Universal significa que tienen derecho al voto todas las personas mayores de 18 años, independientemente de su edad, sexo, raza, religión, opinión o cualquier otra circunstancia personal. Libre, que está absolutamente prohibido ejercer cualquier tipo de presión sobre los votantes o influenciar a alguien a favor o en contra de una candidatura determinada. Nadie, absolutamente nadie puede cuestionar la decisión que se tome con el voto. Entonces, no se puede imponer el sentido del voto. Cuando se vota, se tiene la libertad para organizar el mundo conforme a sus valores y creencias. Y es lamentable decirlo, pero en Colombia hay quienes se ven obligados a votar por determinada persona con la amenaza de un daño incluso a la integridad personal, a la vida. Les coartan su libertad. Entonces, cuando usted tiene la oportunidad de votar, es incluso un privilegiado en este país. Y su voto es igual. La influencia de su voto de todos los electores de Colombia es la misma. Vale lo mismo el voto de un ciudadano común y corriente, el ciudadano de a pie, que la persona más adinerada de Colombia. Y ese voto se caracteriza por ser secreto. Nadie puede conocer el sentido de su voto, a menos de que usted lo quiera hacer público por su propia voluntad. Entonces, por todo esto, el derecho al voto es un derecho que tiene el rango de fundamental. Puede ser protegido con la acción de tutela y también por el derecho penal, porque en Colombia atentar contra el voto es cometer un delito. Hola, mi nombre es Jonathan Moreno y hoy les voy a hablar de la Directiva 011, que es una directiva que está dirigida a funcionarios de la Registraduría Nacional del Estado Civil, a jurados de votación, funcionarios del Ministerio Público. Básicamente, esta directiva lo que busca es dar una serie de recomendaciones que garanticen el ejercicio del voto a las personas con discapacidad. Esto fue expedido el 15 de agosto del 2018. Originalmente se hizo para la consulta anticorrupción convocada para el 26 de agosto del 2018. Pero básicamente aquí vamos a resumirla. Si ustedes la quieren leer entera, busquen en Google Directiva 011, votación personas con discapacidad y les va a salir. Pero básicamente, ¿en qué consiste esto? Bueno, tenemos una primera parte que nos habla de que el artículo 118 de la Constitución Política establece que al Ministerio Público le corresponde la guardia, la promoción de los derechos humanos, la protección del interés público. Dice que al Ministerio Público es al que le corresponde tomar medidas que garanticen la accesibilidad a los puestos de votación para personas con discapacidad. También esta directiva hace referencia al numeral 6 del artículo 277, que habla básicamente de ejercer vigilancia superior de la conducta oficial de quienes desempeñan funciones públicas, inclusive en la elección popular. Hay varios numerales de la ley 262 de 2000 que determinan que al Procurador General de la Nación le compete expedir actos administrativos, órdenes directivas que sean necesarios para desarrollar, funciones, actividades por la ley. Habla, digamos, de las funciones del Procurador General de la Nación, de lo que a él le compete hacer. Es como una justificación en el artículo. Luego nos habla de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de diciembre del 2006, que hace énfasis nuevamente en la protección, aseguramiento, el pleno goce de los derechos de las personas con discapacidad. Luego habla de la ley 1346, que fue la que aprobó esta ley. Luego habla de la ley estatutaria 1618, que es una ley que ya nos habla de las garantías que
el gobierno dispone para establecer el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. Y bueno, luego nos dice que el gobierno, mediante el decreto 1028 del 18 de junio del 2003, pues convocó legalmente al pueblo de Colombia para que, bueno, el gobierno básicamente lo que buscaba con esto es decir si la ciudadanía aprobaba o no, bueno, la consulta popular anticorrupción. El caso es que, a ver, esta fue una serie de medidas que se tomaron para esta, digamos, consulta, pero que también de aquí o sea, todo el marco legal es aplicable a todo proceso de votación. Entonces tenemos que se solicitaron sesiones de trabajo. Que se solicitaron sesiones de trabajo con varios organismos que representan a las personas con discapacidad, como el Instituto Nacional de Discapacidad CND, el Instituto Nacional para Ciegos INSI, el Instituto Nacional para Sordos ISOR, la Comisión de Riesgos Electorales. Bueno, o sea, se convocaron a una cantidad de entidades para elaborar, bueno, esta directiva. Y entonces esto establece varias disposiciones. La primera es que debe haber accesibilidad en los puestos de votación. Eso significa que deben haber medidas que tienden a facilitar que las personas con discapacidad puedan votar en el primer piso de las instalaciones. O sea, básicamente hay que evitar hacerlas caminar demasiado. También habla de lo importante que es crear nuevos puestos de votación o que se reubiquen algunos de los ya insistentes, nuevamente para facilitar la accesibilidad. Un ajuste razonable que habla esta directiva es de la disponibilidad de tarjetas braille, teniendo en cuenta que, bueno, esto es para las personas con discapacidad visual. Entonces las tarjetas braille van a ser introducidas en una carpeta destinados a los delegados de los puestos de votación, que también van a ser socializadas con los jurados de votación. También plantea lo de crear un cubículo adicional en los puestos de votación destinado a los ciudadanos con discapacidad. Esto lo que busca es solucionar las posibles congestiones que puedan haber. Básicamente también ayuda a que las personas puedan ubicarse más fácil en el lugar donde tienen que votar. Y también hay personas que van a estar encargadas de este puesto de votación. La otra directiva es un acompañante para votar. Esto se hace atendiendo al artículo 16 de la ley 163 de 1994, que establece que las autoridades deben garantizar que las personas con discapacidad, cuando así lo decían, pueden acceder a los puestos de votación con acompañante. O sea, esto es importante, amigos, porque hay personas que van a necesitar un acompañante para poder votar. Esto toma importancia en las personas con discapacidad cognitiva. Y esto es algo que tienen que conocerlo los delegados de los puestos, los jurados de votación, los testigos electorales y hasta los integrantes de la fuerza pública. Deben conocer todo eso. También hay una situación que se prevé, que es que pueda hacer falta tarjetas braille. La idea es que esto se puede solucionar, bueno, trasladando puestos de votación, dando previo aviso a la autoridad. O sea, la idea de esta directiva básicamente que es que si en un lugar no hay tarjeta braille suficiente, que haya previo aviso de la situación. Otra directiva que establece es que en los puestos de votación debe haber material audiovisual para las personas con discapacidad. Este material va dirigido tanto a los jurados de votación, delegados, testigos electorales de la fuerza pública. La idea de este material es sensibilizar sobre las garantías que permiten el ejercicio de la votación de personas con discapacidad.
También este video debe ser accesible, poderse descargar en un dispositivo móvil. También debe haber una descripción de lo que va a ser, bueno, el proceso de votación como tal. La idea de que este audio se pueda descargar en un dispositivo móvil es que la persona lo pueda consultar en cualquier lugar. Y también se establece la directiva de que va a haber una vigilancia por parte del Ministerio Público, de que estas medidas evidentemente se cumplan, que el ejercicio al voto se pueda garantizar, ejercer como debe ser. Entonces, amigos, básicamente este es un resumen de estas directivas. Esto es muy importante porque básicamente uno de los derechos que más es vulnerado en las personas con discapacidad es el derecho precisamente a votar. Muchas veces las personas con discapacidad no podemos votar porque o algunas personas no pueden físicamente, le falta un brazo o así. Otras simplemente necesitan un tarjetón en braille. Otras, como las personas con discapacidad cognitiva, necesitan algún tipo de acompañamiento para poder votar. De eso voy a hablar más adelante cuando cuente mi experiencia como votante. Y a veces el lugar, el sitio donde son las votaciones puede estar lleno de mucha gente, puede haber mucho bullicio, puede haber demasiada de todo esto. Y esto para algunas personas con discapacidad puede ser un problema. Hay personas con discapacidad que no toleran los sitios así con demasiada gente. Entonces, esta medida de que hayan sitios, espacios para que las personas con discapacidad puedan votar completamente accesible, pues es una excelente medida. Lo cierto es que, amigos, como hemos estado hablando, votar es un derecho. O sea, el poder elegir, ser elegidos. Y en esto las personas con discapacidad no somos la exclusión, amigos. No somos... o sea, no porque tengamos una discapacidad significa que no podamos hacerlo. Si nos dan las herramientas, los apoyos adecuados. Y bueno, amigos, esto era todo por esta parte del programa. Vamos con nuestra siguiente sesión, que es Rompiendo Barreras. Y ahí voy a contarles cómo ha sido mi experiencia como votante. Así que no se desconecten de este muy interesante programa. Bueno amigos, ahora en Rompiendo Barreras tenemos la experiencia de un compañero de nuestro gran querido Diego Jonathan, que nos va a contar cómo ha sido su vivencia cuando ha realizado estos procesos electorales, cómo ha enfrentado esas barreras, cómo ha sido para una persona con discapacidad cognitiva una experiencia de votación y elección. Así que Diego Jonathan, bienvenido y compártanos cómo le ha ido Diego en sus procesos electorales. Bueno amigos, hoy les voy a compartir mi experiencia como votante, como persona con discapacidad cognitiva que ha votado, como una persona con autismo. Primero que todo, pues quiero aclarar que mi diagnóstico es autismo. Mi autismo es algo que se conoce como síndrome de Asperger, una variante leve del autismo. Entonces, en teoría, soy una persona con discapacidad cognitiva leve. Bueno, primero que todo, pues quiero en este audio y a través de mi experiencia como votante, pues compartirles un poco de qué tipo de ajustes razonables son los que podemos necesitar las personas con discapacidad cognitiva para poder ejercer nuestro derecho al voto. Entonces, vamos a empezar por el principio, y el principio es que yo no entendía cuando era niño un bleo de qué era eso de votar. O sea, ¿para qué elegíamos a un candidato? Ya sea al Senado, a la Cámara, a la Presidencia o a la Alcaldía de nuestra ciudad. Yo no entendía nada de esto. Entonces, lo primero es explicarle a una persona, obviamente, para qué se hace este proceso, qué importancia tiene, por qué hay que elegir. Porque esto, cuando a uno no se lo explican, pues puede ser bastante confuso.
Básicamente también hay que mostrar a la persona con discapacidad cognitiva pues las propuestas de cada candidato. Por cierto, este proceso de enseñar a una persona con autismo a elegir es algo que no solamente sirve para un proceso de elección como tal, sino para otras áreas de la vida donde la persona tenga que elegir. Cuando tenga, por ejemplo, que elegir entre un operador de telefonía móvil, un operador de servicios de internet, entre un destino turístico. O sea, básicamente, amigos, hay que enseñar a la persona con discapacidad cognitiva a tomar decisiones para tener criterio para poder elegir. Ese es el punto. Es la parte, digamos, donde la persona debe dársele como una ayuda. Debe buscarse, no que la persona elija porque alguien le está diciendo hágalo, es que tienes que votar porque es un derecho, sino que la persona tenga criterio propio. O sea, que la persona pueda oír varias propuestas. En este caso estamos hablando de candidatos y poder elegir con la que más se identifique. Esto para hacerlo, pues bueno, es bueno usar como resúmenes de las propuestas que hace cada candidato. A mí lo que me ayudó fue ver videos de los candidatos, pero tener estos resúmenes puede ser bastante útil. Esto es importante porque a veces la propaganda política no es muy específica. A veces hay candidatos que incluyen un lema en su campaña de votación, pero este lema no nos dice demasiado sobre el tipo de cosas que va a hacer. Entonces una tarjeta que tenga un resumen de las propuestas de ese candidato puede ser una buena idea. Otra cosa que me ayuda, amigos, o que puede ayudar a que una persona con discapacidad pueda orientarse mejor en el lugar donde va a votar es que pueda con antelación poder conocer el sitio. Eso sería lo ideal si lo que se busca, claro está, es que llegue un día en que la persona pueda ir a votar de manera autónoma. Algo que se ha hablado y es un tema controversial también en esto de la discapacidad cognitiva es el tema del acompañante. Bueno, en mi caso, amigos, mi acompañante siempre fue mi madre o mis hermanos. Ellos fueron los que me explicaron cómo votar, cómo debía marcar el tarjetón, todo esto. El acompañante es un tema, a ver, que a veces ha sido como mal visto, porque entonces existe la idea de que si una persona con discapacidad cognitiva va con un acompañante, entonces que va a ser básicamente un voto del acompañante y no de la persona con discapacidad cognitiva, porque se asume o se quiere hacer creer que las personas con autismo no tenemos criterio, no pensamos, no... básicamente algunos han querido decir o dar a entender que las personas con discapacidad cognitiva somos títeres, entre comillas, y no, o sea, enseñar una habilidad, amigos, como el elegir un candidato es una habilidad que luego se puede trasladar a otros contextos de la vida de esa persona, como les decía antes, elegir un operador móvil, elegir un juguete, un regalo. Hay muchas áreas de la vida en que la persona tiene que tener criterio para poder elegir. Y esto es una de las cosas que es súper importante enseñar a las personas con discapacidad cognitiva de cara a lo que es la independencia, de cara a lo que es que esa persona sea un adulto funcional y tenga herramientas en la vida para tomar decisiones. Y sin duda, esto de ejercer el derecho al voto es una de las cosas que nos hace precisamente ciudadanos funcionales, amigos. Entonces básicamente no hay que tenerle miedo a intentarlo. Yo sé que algunos me dirán, ay Diego, pero es que hay personas con discapacidad cognitiva que son muy severas. Y sí, exactamente, hay personas con discapacidad cognitiva que no tienen lenguaje, no hablan, están muy afectadas sus habilidades de lectura, comunicación, todo esto. En este caso sí puede ser necesario un acompañante que no es tanto la persona que va a votar por él. Y ojo, o sea, eso es importante tener muy claro, que
Aquí muchas veces se piensa que el acompañante es el que va a tomar decisiones por la persona con discapacidad y no, el acompañante lo que va a hacer es ayudarle a la persona a entender mejor lo que está haciendo, a explicarle de una forma más personalizada lo que tiene que hacer, cómo lo debe hacer. Pero la idea es que al final el que haga las cosas sea la persona, no el acompañante, el que toma las decisiones. El acompañante viene a ser en este proceso simplemente un apoyo. Un apoyo como, como lo que puede ser un bastón para una persona con discapacidad visual. Hay que verlo de esa forma. O sea, hay que ver, amigos, que las personas con discapacidad cognitiva, aunque a algunas les cueste expresar lo que sienten, aunque a algunas les cueste comunicarse, lo cierto es que si quieren tomar decisiones, si quieren participar de la vida pública. Y eso se trata, amigos, de dar los medios adecuados para poderlo hacer. Otra cosa que puede ayudar como ajuste razonable son las cartillas en lectura fácil que hablan del proceso de votación y cartillas en lectura fácil que describan las propuestas de un determinado candidato. Es muy importante a la persona con discapacidad cognitiva explicarle todo el proceso paso a paso, como una serie de pasos, o sea, reducirlo a una serie de pasos sencillos, fáciles de entender. Lo ideal sería que esta serie de pasos puedan caber en una cartilla o una página, o sea, que la persona con discapacidad tenga en una única hoja todo lo que necesita. Esto lo digo, amigos, porque hay personas con discapacidad cognitiva que si se les da demasiadas instrucciones se pueden saturar, pueden no entenderlas. Entonces, con las personas con discapacidad cognitiva hay que simplificar las cosas, buscar la manera más sencilla y óptima de explicar algo, de explicar lo que un candidato quiere hacer, de explicar este proceso de tomar decisiones. También hay que explicarle a la persona, claro, que si no está de acuerdo, tiene la opción de votar en blanco. Es que explicarle lo que es el voto en blanco, el voto nulo. Esto pues sé que puede parecer complicado, sé que puede parecer difícil, como lo digo nuevamente, pero empoderar a una persona con discapacidad cognitiva en un proceso como este puede, como les digo, ayudar en otras áreas de la vida. Y bueno, amigos, eso era lo que yo quería contarles. Quiero contarles pues que yo tengo un canal en YouTube llamado A lo Aspergiano, donde cuento cómo ha sido mi vida como una persona con autismo, cuento cómo he sido yo en estos aspectos de seguir instrucciones, de acatarlas. Hablo de las cosas que no se deben hacer cuando tú le das instrucciones a una persona con autismo. Entonces, amigos, es muy importante esto, porque básicamente lo de votar es un proceso de seguir instrucciones y de poderlas ejecutar, amigos. Es un proceso de prestar atención a lo que estamos haciendo y en varios de los videos que hago en mi canal amplío a más profundidad esas temáticas. Y bueno, amigos, nuevamente, pues como en todos los programas, siempre es un gusto estar aquí compartiendo con ustedes. Y ya para terminar, ya vamos con nuestra sesión, la frase de la semana. Y bueno, les deseo que en estas votaciones gane el mejor, gane la persona que se lo merece, pero que sobre todo gane la persona que ayuda al pueblo, la persona que nos aporte valor, que nos haga más útiles. Chao. La frase de la semana. Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa. Sí, como todos los días que hacemos nuestra grabación, les damos muchas gracias por acompañarnos y como siempre
tenemos nuestra frase de la semana, la cual nos va a acompañar en estos días y más en este marco tan interesante como es el ejercicio del voto como ciudadano. Y traigo una frase de un gran libertador, una persona que contribuyó al proceso de independencia de varios países aquí en América, don José Martí, y dice la frase, una expresión del gran líder: el voto es un deber más delicado que cualquier otro, ya que no implica solo los intereses de los votantes, pero su vida, honra y futuras. Recordemos, amigos, que votar es algo que dignifica al ser humano, que lo hace ver que forma parte de lo que se está haciendo en el país, que lo hace ver como un individuo que puede tomar decisiones. Entonces hay que tomar esto con la seriedad que se merece y nos vemos hasta el próximo programa. Chao. Entonces, recuerden, hay que votar. Los esperamos, como siempre, en nuestro próximo programa. Recuerden escribir sus inquietudes a nuestro correo discapacidadenaccion@gmail.com. Estaremos respondiendo sus correos y mirando todas sus inquietudes. Y también no olviden sintonizar y volver a repetir los programas y compartir el link del programa que se encuentra en el canal de YouTube Discapacidad en Acción. Gracias por esta compañía, gracias por aprender con nosotros y aportarnos también. Nos vemos en nuestro próximo programa Discapacidad en Acción y que ejerzan su voto. Seamos ciudadanos. Buen día.